vamos a tener la reflexión de esta tarde, como ya nos dijeron, se titula Destinado, Destinado al éxito. Por ahí tenemos la lectura bíblica, Ezequiel 18, 1 al 4. Y bueno, el título ahí nos sugiere este, algo de interés, algo que nos gusta. Y veamos primero aquí el texto 18, 1 al 4 de Ezequiel. Dice, ¿qué pensáis vosotros? Dice, los que usan este refrán sobre la tierra de Israel, que dice el refrán, dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mío. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, aquí el texto nos habla, vamos a irlo desglosando a través del tema, pero nos está hablando acerca de la herencia. ¿Sí? Dice que había un refrán en Israel antes que decía, los padres comieron las uvas agrias y ahora los hijos, dice, los dientes de los hijos tienen la dentera. La dentera, como la entendemos, es una, un dolor provocado por la hipersensibilidad dental de nuestros dientes. Como por ejemplo, cuando tomamos algo helado, o muy caliente, o muy frío, o muy irritante, muy diríamos, agresivo para el esmalte de nuestros dientes, y a eso se le llama dentera, cuando hay dolor en los dientes por el contacto con algún alimento, alguna sustancia, algún líquido. Y el dicho decía, los padres se comieron las uvas que agrias y ahora los dientes de los hijos tienen la dentera. Como decir, a lo mejor no uvas así, pero por ejemplo, eh, podríamos decir hoy, los padres eh, comieron mucha salsa valentina o mucho jugo de limón y entonces, y a ellos no les pasó nada, pero ahora los hijos son los que les duelen los dientes por los papás, ¿no? Por haber probado eso. O sea, este texto, este de refrán tenía que ver con lo que los hijos heredaban de los padres, ¿sí? Pero, ¿qué dice el Señor ahí? Dice, vivo yo, dice quien, eh, nuestro Dios, que nunca más, por qué usa este refrán, así como los padres, los hijos, todos son míos, y aquí el que sí va a sufrir las consecuencias es el que pecare, aquí dice. O sea, queriendo decir, nuestro Dios aquí, que eh, por los hijos no tenían por qué heredar las conductas de los padres, sino que cada hijo es responsable de sí mismo. El que pecare, ese morirá, sea hereditario, no sea hereditario, etcétera. Y bueno, nos gusta este título de Destinados al éxito porque en realidad eso es cierto. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para tener éxito en todas las cosas. Sí, fuimos diseñados para triunfar, para, para gozar de la vida, para emprender eh, cosas productivas que nos dieran mucha satisfacción, que tuviéramos éxito, que todo nos saliera bien. Fuimos creados para eso, pero pues vemos que no siempre es así. Y algunos podrían decir como el dicho no, pues es que como mis papás pues no eran de éxito, eran pobres y todo, pues yo salí pobre y también fue medio fracasador. Pero vamos a ver qué dice nuestro Dios acerca de esto.
acerca del éxito y acerca de este refrán que se usaba en Israel. Vamos a ver la siguiente. Eh, Dice aquí un dicho que a veces lo hemos hecho nuestro. A mí me tocó bailar, ¿con quién? Con la más fea. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, pues ahí me tocó la mala suerte de, a mí me tocó que me fuera mal, me tocó bailar con la más fea. Es un dicho muy popular, ¿sí? Y bueno, aquí hay dos grupos de personas. Dice, a algunos les es fácil servir a Dios continuando un legado. Es decir, eres hijo de un pastor, pues a ti tú vas a poder servir, a seguir sirviendo a Dios a través de tu vida porque recibiste el legado de tu padre. Tu padre era pastor, pues tú también por eso eres religioso y eres dedicado a Dios. Tu padre era ingeniero, pues por eso tú también eres ingeniero y te está yendo bien porque tu papá te dejó un legado, una herencia. Y existe el grupo ese, ¿no? Quien recibe también todo el apoyo económico para abrirse paso en la vida, todas las oportunidades de trabajo, de estudio, porque sus padres, sus abuelos, pues bueno, tenían una buena posición y tenían la forma de ayudar a la descendencia. Pero hay otro grupo, dice, los que corren con qué? Con desventajas. Unos que ya nacieron en la opulencia, dentro de un ámbito de éxito, y otro grupo eh, que nació en la pobreza con todas las desventajas, sí, sin una casa propia, a lo mejor hasta en un lugar viviendo donde los servicios eh, no son los adecuados, los servicios de urbanización, sin la oportunidad de estudiar por no tener dinero o las facilidades. Y bueno, existen los dos grupos. Nosotros no sé en cuál nos creamos, ¿sí? De los dos. O a lo mejor nos creamos en un grupo término medio, ¿no? Pero no sé si podamos decir nosotros a la fecha de que nos tocó bailar con la más fea. Es decir, que nos tocó que nos fuera mal en la vida por las circunstancias en que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Siguiente. También, dentro de esta temática, vemos nosotros que, pues, los hijos siempre tratamos, al menos cuando somos pequeños, de imitar a nuestros padres. Si mi papá era policía, yo quiero ser que policía. Desde que estoy chiquito me pongo la cachucha de policía, quiero que me compren una pistola para traer en la cintura, no sé, la estrella aquí de la placa de policía. Pero algunos, eh, nuestros papás cantaban y resulta de que, bueno, gracias a Dios, a lo mejor tú también heredaste una buena voz de tu papá, pero en sí, heredemos o no heredemos cuestiones genéticas de nuestros padres, de todos modos, nosotros de niños queremos imitar padres, queremos ser como papá. Yo me quiero rasurar, yo me acuerdo que yo en lo particular, así como la imagen que tenemos abajo a la derecha, yo me acuerdo que yo lloraba porque yo quería tener barba, ¿verdad? Como mi papá, yo quería ser como mi papá. Y lloraba porque no tenía, yo decía, lloraba y decía, yo quiero tener picos, ¿verdad? Era la barba recién chiquita, crecida, que yo creo que me picaba a mí las manos cuando le tocaba la barba a mi papá, yo quería tener picos. Es decir, nuestros padres son lo máximo para nosotros, la mamá, el papá, en la edad infantil. Con el transcurrir del tiempo las cosas van cambiando, pero es un hecho de que todos los niños imitan a quién, a sus padres, ¿sí?
Siguiente. Eh, Dice aquí, y como los niños siempre somos o tratamos de ser como nuestros padres, dice este pensamiento, dice, si quiero conocer a una persona, no necesito que me traiga que su currículum vitae, ¿no? Su, todo su historial. Yo solo necesito platicar 5 minutitos con quién, con su hijo. Y si a mí me dejan platicar con ese niño 5 minutos, en esos 5 minutos conozco a quién, a su papá. Es decir, porque regularmente un niño refleja la conducta, las, hasta los gestos y las intenciones que su papá tiene. Porque recuerden que un niño está en formación y cuando algo se está formando, que se está gestando, pues lógicamente está tomando la forma de quienes lo están moldeando, ¿sí? Entonces, para que tú conozcas a un papá, necesitas platicar 5 minutos con el hijo. Si el hijo empieza ahí con unas groserías, entonces quiere decir que su papá como es grosero. Si el niño por ahí empieza a hacer, diríamos, a jugar o a tener ciertas conductas, quiere decir que su papá tiene esas conductas o le gusta ese tipo de actividad, ese tipo de juego. Entonces, hay otro dicho que me gusta mucho que dice que si quieres conocer a una persona, déjala hablar. Tú no hables, tú nomás escúchalo, déjala hablar y en 5 minutos a darte, eh, vas a saber cómo es esa persona, sin que nadie te lo diga, nomás con dejarlo hablar un rato. Igualmente, tú platicas con un niño y de esa manera vas a conocer a quién, a sus padres. La siguiente. Entonces, eso quiere decir que los niños, los jóvenes, pues heredan ciertos rasgos de conducta, de carácter, de personalidad de sus papás, tanto genéticamente como cuestiones aprendidas. Entonces, pero resulta de que nosotros no tenemos que ser igual a nuestros padres, sobre todo si nuestros padres eh, mantienen o tienen muchos rasgos negativos. Yo no tengo por qué ser así, porque dice, no, pues es que él tiene que ser así porque así es su papá. Bueno, así regularmente es, pero no tiene por qué ser así. Es decir, que hay una situación, hay un remedio para que yo, si yo no quiero ser como mi padre, yo pueda, en realidad no ser como mi padre. Por ejemplo, hay historias que no quisieras tú, ni yo, ni nadie repetirlas en nuestra vida. Por ejemplo, aquí vemos algunas imágenes. Por ejemplo, si yo tuve un padre alcohólico, pues no tengo por qué ser alcohólico, aunque sí tengo toda la tendencia, todo el riesgo, todo este, el perfil para llegar a ser alcohólico. ¿Por qué? Porque acuérdense, nosotros los hijos imitamos a los padres. Entonces, pero no tiene que ser así. Es decir, todos somos responsables de nosotros mismos. Yo no tengo por qué echarle la culpa al gobierno pasado. Mi gobierno ahorita está muy mal porque el pasado estuvo muy pésimo. No, yo no tengo por qué echarle la culpa a mi abuelito si yo nací con un ojo torcido porque mi abuelito tenía un ojo torcido. Yo soy borracho porque mi abuelita era borracha. O sea, sí sucede así, pero no tiene por qué ser así. Es que toda mi familia ha padecido una obesidad mórbida y yo por eso estoy así. No, tú tienes toda la capacidad para decidir si quieres continuar con el legado familiar, sí, con el alcoholismo, con el... Es que yo me divorcié ya 2 veces y me volví a casar porque pues en mi familia todos se han divorciado. Todos. Yo soy depresivo porque pues por el lado de mi mamá todos son depresivos. Soy hipertenso porque pues resulta que mi mamá era de alta presión. Yo tengo un carácter eh, del Vil Judas, decía mi papá, porque pues
así eran mis padres, ¿no? Entonces, no tenemos por qué repetir los patrones, porque si así fuera, entonces Cristo no nos hubiera dicho, sed pues perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Si así fuera, si no tenemos de otra más que ser igual que nuestros padres, entonces el Señor Jesús no hubiera dicho en su palabra que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Yo no puedo ser imitador de Cristo si estoy condenado a imitar a quién, a mis padres. Entonces, es una decisión propia. Yo soy hipertenso en mi caso, soy hipertenso, eh, y mi mamá ni siquiera era hipertensa, ¿verdad? Pero sí hay hipertensos en la familia. Yo digo, pues es que yo soy por eso. No, yo soy hipertenso estilo de vida, ¿sí? Por mi temperamento que yo tengo. Aunque tú comas sano y hagas ejercicio, si tienes un temperamento, de esos temperamentos muy fuertes, tú te puedes hacer hipertenso en cualquier momento. Entonces, siguiente, no tenemos por qué repetir la vida de nuestros padres. Aunque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y continúa diciendo, ¿no? Eh, es un mandamiento con promesa, etcétera. Pero dice aquí que el mandamiento no dice lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre, pero si se lo merece, si no, no lo honres. Así dice el mandamiento. No, el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Y hasta ahí. No dice si es que se lo merece. Y esto lo recalco porque algunos de nosotros guardamos, ya después de décadas, de muchos años, ya estamos viejitos y todavía tenemos resentimientos contra los padres. Pues es que mi papá no se merecía el respeto que dice Dios que honra a tu padre y a tu madre, pero ¿cómo lo voy a honrar si nos abandonó? Esto, que... Aquí no dice honra a tu padre y a tu madre si no te abandonan, pero si te abandonan no los honras. No, el mandamiento no es así, no da opción el mandamiento. El mandamiento, y es un mandamiento, no es una sugerencia. Tienes que honrar, respetar, cuidar y hacerte cargo de tus padres, si hayan portado bien o si hayan portado ¿qué? Mal. Y ese es un mandamiento con qué? Con promesa. Es un mandamiento con promesa. Por eso es que ahora en estos tiempos la gente se muere muy joven, ¿verdad? ¿De cuántos años tenía? No, pues que 18. ¿Y cuántos? No, pues que 12. ¿Y cuántos? No, que 34. Porque el honrar a los padres y a nuestras madres se ha perdido la esencia de este mandamiento. Pareciera que ahora el mandamiento es deshonra a tu padre y a tu madre. En realidad, las nuevas generaciones es lo que estamos haciendo con nuestros progenitores. Entonces, es cierto, yo he heredado muchas cosas de mis padres y aunque ellos, eh, yo les eche la culpa que por eso yo soy igual de agresivo, porque ahí me golpeaban, pues yo también golpeaba a mis hijos. Este, Aún así, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Es un mandamiento. En la siguiente, pero una cosa es que honres a tus padres, los respetes y los obedezcas también, pero no estás obligados, no estamos obligados a que a repetir sus errores ni imitar sus fracasos. Estamos obligados a respetarlos, a honrarlos, a obedecerlos, pero no obligados a repetir sus errores, ¿sí? Ni imitar sus fracasos y echarles la culpa de que yo por eso soy así. No estamos pues condenados a repetir los patrones. Nosotros podemos que romper los patrones hereditarios, ¿sí? Podemos, toda mi familia de para atrás, todos se divorciaban y se casaron 20 veces, se volvían a divorciar y fracasaban en su matrimonio. Bueno, en tu generación, hoy, ¿sí? 2023, tú puedes romper ese patrón y de aquí en adelante, tú no repetir ese patrón, ese fracaso, ese error, y luego, y como consecuencia, tus hijos ya también van a tener otro patrón.
y tus nietos también. Es decir, de aquí en adelante tú puedes romper esa maldición, si le podemos llamar así, de errores o de patrones malsanos en nuestros antecesores. Entonces, estamos obligados a honrar a nuestros padres, pero no a repetir sus errores ni sus fracasos. Lo que se hereda, dice aquí en estas letras en fondo naranja, para llamar nuestra atención y que nos quede claro lo siguiente. No todo lo que nosotros somos lo tenemos por genética de nuestros padres. Y decimos, no, pues es que mi padre así era y ya ni para dónde me hiciera. No. Lo que se hereda tiene que ver más con qué, con mi medio ambiente, con el entorno en el que yo me estoy criando, que con la sangre, es decir, con el ADN, con la genética, con lo que genéticamente me heredaron mis padres. Por ejemplo, tú puedes tener los ojos azules porque tu papá los tenía azules o tu abuelo, y eso no lo puedes evitar, esa es una herencia genética. Pero tú puedes heredar un carácter muy agresivo porque tu mamá era muy agresiva, pero eso no es genético. O sea, tú lo heredaste, pero porque el entorno, el medio ambiente en el que te crió tu mamá era agresivo. Tu mamá era agresiva, tu abuelo, tus hermanos, etcétera, y tú también eres agresivo. Pero ese es un tipo de herencia que del entorno, de la formación, de la educación, del medio ambiente en el que tú te creaste, tus experiencias que tuviste. Nada que ver con la sangre, ¿sí? Entonces, no es que yo soy diabético porque mis abuelos eran diabéticos, no. Tú tienes predisposición a la diabetes, pero si tú quieres, nunca vas a ser diabético. ¿Por qué? Porque basta con que tú no repitas los errores de alimentación que tenían tus abuelos y tus padres. No repitas los errores de sedentarismo. Tú vas a ser activo, vas a comer sano, vas a, a prepararte emocionalmente para poder manejar el estrés de la vida, y entonces tú no tienes por qué ser diabético, aunque traigas carga genética, hablando de, de la sangre, ¿no? Entonces, más que echarle la culpa de la forma que somos a nuestros padres, tenemos que ver en qué entorno me crié, en qué ambiente. Así es que la herencia, acerca de la herencia, vemos lo siguiente. Dice, es más nocivo lo que heredamos, pues, del entorno, que las enfermedades que se transmiten. Por ejemplo, la hipertensión, la hipercolestelemia, aquí las... No, pues es que ahí me dio embolia porque a mi abuelito también le dio una embolia. No, a ti te dio embolia porque tú comes igual que tu abuelito, no porque tu abuelito te heredó la genética. Sí, igualmente la cuestión de una diabetes, igualmente de picarte la nariz, a lo mejor eso sí tiene que ver un poco más con algunos tics que pudiesen ser genéticos, pero regularmente más bien es porque tú estás imitando. Si tu abuelito te picaba la nariz, pues tú también te la pica. O porque tu papá está enviciado en la tele, tú también por eso eres un vicioso de la televisión. No, es que más bien esos son aprendizajes. Aprendizajes en el comer, aprendizajes en la forma de vivir, aprendizaje en nuestras conductas, en la forma de conducirnos. Son experiencias del entorno, lo que nos hace eh, continuar con, esa, con esos errores de familia en el pasado. ¿Sí? Siguiente. Eh, entonces, lo que Dios quiere decir en el texto que leímos al principio y que aquí lo ponemos de nuevo, lo que Dios quiere decir es que nosotros podemos cortar con ese patrón. Si tu papá, tus abuelos y todos tus ancestros, hasta los tiempos de que te quieras remontar, fueron fracasados, no. Tú fuiste creado para el éxito. Dios te creó para que tuvieras éxito. Pero para ello tienes que cortar que el patrón de errores
que tus antecesores han estado cometiendo a través de las generaciones pasadas. ¿Sí? Tú puedes crear hábitos de ejercicio, de alimentación, te puedes casar con puedes hacer una buena elección de tu pareja y ser, vivir por siempre con éxito en el matrimonio, con éxito en tu carrera, puedes estudiar, etcétera. Pero por eso Ezequiel 18, 1 al 4 a eso se refiere, dice, ¿qué piensan los que usan este refrán? ¿Qué dice el refrán? Vamos a repetirlo, dice, los padres se comieron las uvas, es decir, los padres se destemplaron los dientes, ¿sí? Podemos decir, con las uvas ácidas. Dice, y ahora, por culpa de eso, los dientes de los hijos tienen la dentera, la sensibilidad, ¿sí? En el diente. Era un dicho, pero ya vimos a qué se refiere el dicho. Pero ¿qué dice Dios? Nunca hay la posibilidad de que esos hijos nunca más tengan que someterse a lo que dice ese refrán. Dice, todos las almas son mías, las de los papás, que tuvieron muchos errores, como las de los quién, las de los hijos. Así pues, el alma del papá, del hijo, todos son míos. El que sí la va a pagar es el que cree. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, yo no tengo por qué echarle la culpa de mis fracasos a nadie, porque yo elegí seguir siendo un fracasado igual que mis antecesores. Yo lo elegí, pero yo puedo romper ese patrón. Eh, si mi papá lo metieron a la cárcel porque hizo malos manejos con los dineros de su empresa, y yo no tengo por qué hacer eso. Es decir, eh, yo voy a elegir ser que honrado. O sea, y nadie me puede obligar a repetir las conductas de mis papás. De cuando estamos chiquitos, sí, porque acuérdense, el niño está en formación y va tomando los hábitos de los padres. Pero a medida que vamos madurando, Dios nos da la oportunidad de retomar las cosas y de darnos cuenta qué está bien y qué está mal. Y cuando el Espíritu Santo me abre mi mente y me dice, lo que tú estás haciendo es una conducta errónea de tus padres, tus abuelos, pero está mal. Y yo digo, ok, entonces yo puedo decidir si continúo en ese camino o no. Entonces, y de ahí yo voy a ser responsable de todo lo que me pase desde que yo tengo madurez emocional, física, emocional, mental. En ese momento yo ya soy responsable de mis actos, aunque haya heredado conductas de mis padres. Dios tiene el poder de cambiarme ese estilo de vida. ¿De acuerdo? Entonces podemos cortar el patrón ahí y de aquí en adelante mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos van a llevar otro patrón de, de conducta, ¿sí? O de moral, etc. La que sigue. Luego, eh, es atrás, la de atrás, a ver, no, está bien, estábamos bien. Eh, Podríamos llamarle a eso cuando nosotros parece ser que no fuimos destinados al éxito, parece ser que llevamos la maldición de las generaciones pasadas. Mi papá era esclavo, yo también soy esclavo. Como se heredaban, por ejemplo, en la raza de color, en la raza negra, aquellas familias que eran esclavas, ya sea en cualquiera de los países donde había esclavitud, y los hijos de los esclavos seguían siendo ¿qué? Esclavos. Y los nietos de los esclavos seguían siendo esclavos. Es decir, por todas las generaciones todos eran esclavos. Hasta que empezó a entrar en los países, en el caso vecino de Estados Unidos, ¿verdad? En los tiempos de Abraham Lincoln para acá, vino la emancipación o la liberación del esclavo, y ahora cada esclavo decidía ser libre o seguir siendo que esclavo. De la misma manera, nosotros podemos eh, desligarnos de esa maldición generacional, hablando de todas las cosas negativas que hemos heredado,
de nuestros antecesores. Por ejemplo, hijo con padres agresivos, que dice aquí, 80% de posibilidad de ser agresivo con quién, con sus hijos. Si tu papá fue agresivo, tú tienes el 80% de riesgo de ser agresivo con tus hijos. Y saben de que esto es un hecho, ¿no? Se van repitiendo los patrones, ¿verdad? Como los patrones en familias no, es que desde mi tatarabuela hasta la fecha, siempre ha habido en la familia puras madres solteras. ¿Verdad? Y parece ser que la maldición generacional es que todos fueron agresivos. Es cierto, hay un grande porcentaje de posibilidad. No es que, pero miren qué pasa aquí. No es cuestión que congénita, no viene en la sangre, sino que es la falta de moral de tus padres, abuelos, tatarabuelos, ¿sí? Por eso eran así, tenían esa conducta con sus hijos y tú no tienes por qué repetirlo, ¿sí? Porque no la traes en la sangre, fue algo aprendido. Cada quien pagará por lo que hace, ¿sí? Nadie está obligado a pagar por los errores de familia. Tú puedes cambiar el rumbo de la historia, ¿sí? Siguiente, vamos a ver ahora sí, gracias a que tenemos esa posibilidad de cambiar el rumbo de, de nuestros descendientes. La sangre de Cristo nos libera de la maldición generacional. Él nos libera de esos dichos, ¿sí? De la dentera que dijimos ahorita, de ese dicho de tal palo que, tal astilla, hijo de tigre pintito. Mi mamá me dice que heredé su carácter y que nunca voy a poder tomar una familia, ¿verdad? Y se ponen a llorar, pues que mi mamá me dijo, pues que así ya eso viene esta tradición ya. No, Cristo, la sangre de Cristo puede cambiar de aquí en adelante el futuro de nuestras familias que van a descender de la tuya, ¿sí? Porque Cristo inclusive puede cambiar hasta la genética, ¿sabían ustedes? O sea, la genética me estoy refiriendo al ADN. El Señor Jesús tiene el poder hasta de cambiar el ADN, si Él quiere. Y si tú te dejas también, porque el Señor no puede hacer cambios en nosotros a la fuerza, recuerda, ¿sí? Pero si tú quieres romper ese patrón de tal palo, tal astilla, hijo de tigre pintito, etcétera, Cristo puede hacer ese milagro en tu vida. Y de aquí en adelante todas tus familias vivirán de una forma diferente, todos tus descendientes. La siguiente. De hecho, al fin y al cabo, para eso vino el Señor Jesús, ¿sí? Miren, estos son algunos ejemplos de personas que rompieron el patrón de sus padres, de sus abuelos, de sus familias antecesoras. Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, ¿sí? Él, por ejemplo, él desciende de familia de esclavos, ¿verdad? Y miren, llegó a ser ¿qué? El presidente del país más poderoso del mundo. Facundo Cabral, poeta, músico, cantante, pensador, filósofo, tuvo una vida difícil, ¿sí? Sin padre. Y decimos, no, es que como yo no, mi papá no se crió conmigo, yo por eso soy así. Facundo Cabral rompió ese patrón. Es interesante cuando ustedes un día se dan el tiempo de ver la biografía de Facundo Cabral o de Barack Obama o de Steve Jobs. Este señor Steve Jobs se puso de moda, ¿no? Cuando falleció, un empresario de mucho éxito. Eh, todos estos tres hombres de mucho éxito fueron creados para el éxito, pero porque ellos rompieron los patrones familiares de conductas erróneas, ¿sí? Y esos son solamente tres, puse aquí ejemplos, pero eh, tenemos historias realmente eh, como inspiradoras que bien podemos nosotros estar en ese lugar y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos que nos ayude a romper los patrones
que han dañado nuestras familias en todas las etapas anteriores, el Señor puede hacer ese milagro. El Señor hizo ese milagro con estos tres hombres, lo puede hacer contigo. Dice el Señor, yo estoy con quien todas las almas son mías, los padres, los hijos y todo. Dice, el que sí, el que peque, pues ese la va a pagar, pero no tienes por qué pagar tú por los pecados de tu padre. Tú puedes cambiar de aquí en adelante el destino tuyo y el de tu familia. La siguiente. Aquí tenemos un ejemplo, solamente por mencionar dos detalles del Señor Jesús. ¿Se acuerdan que una vez le dijeron a Jesús, ¿de dónde es ese hombre? No, pues es de Nazaret. Y se acuerdan que alguien dijo, de Nazaret, pero de Nazaret tampoco puede salir algo bueno, ¿no? Como decir de una de las colonias populares de aquí o del Distrito Federal, que a poco de esa colonia salió. Sí, no, pero ¿cómo va a poder salir algo bueno? De Nazaret no podía salir algo bueno porque era una aldea, un pueblo que tenía mala fama. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? ¿Rompió qué? Rompió el patrón. Yo vengo de Nazaret, pero no soy como que, como los nazarenos. Y entonces, ni siquiera el Señor Jesús dijo, yo tampoco soy como mi familia, como mis padres, mis abuelos. ¿Sí? Dijo el Señor Jesús, yo decidí que cortar el patrón de errores. Y el Señor Jesús, aquí hay dos episodios en los evangelios. En Mateo 12, 48 al 50, hace alusión, aquí lo tengo, le voy a dar lectura. Mateo 12, del 48 al 50, dice que, dice, el 47 dice, y dijo uno, estaba Jesús por ahí ocupado, ¿verdad? Predicando, dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, le avisan que lo están buscando a Jesús. Y respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano señalando a sus discípulos. Y dijo, estos son mi madre y son mis hermanos. Porque todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, ellos son mi Padre y ellos son mis hermanos. En otras palabras, el Señor estaba diciendo que en realidad este, los que hacían, los que hacen, cuando tú haces la voluntad de Dios, entonces tú estás dejando que a tus parientes, a tus familias, abuelos, todo lo estás dejando en otra esfera. Y de aquí en adelante tú eres un hijo de Dios, porque tú en realidad al que quieres imitar es a quién, a Dios Padre. Porque el Señor Jesús se dedicó a imitar a su Padre Dios. Lejos, no quiere decir que dice aquí, no está negando a su familia, ni les está faltando el respeto. Solo los pone a sus familiares en donde, en el orden correcto, dice aquí, en el organigrama de su vida. Primero, ¿quién? Dios, y luego su mamá, y luego sus hermanos, y se cree aquí que para entonces su papá ya no vivía. Entonces aquí no lo menciona, pero a su madre después de Dios y los hijos después de Dios. Es decir, cuando tú pones en primer lugar a Dios, entonces Dios empieza a hacer el milagro contigo de romper esos patrones familiares. En otra ocasión, y chico Jesús de 12 años, recuerda, que se quedó atrás y se quedó dialogando ahí con los expertos de la ley en el templo. En aquella fiesta de la Pascua ya iban de regreso José, María y toda aquella comitiva que ya iban a su lugar de origen. Y de repente ya habían caminado un día, mucho tiempo, muchas horas, y se dan cuenta de que el niño Jesús de 12 años no iba con ellos. Y se preocuparon y empezaron a buscarlo y no lo hallaban y se regresaron hasta Jerusalén porque ya habían avanzado mucho. Ese relato viene por ahí en Lucas 2, en el capítulo 2 de Lucas, y ahí dice, el verso 49, dice,
que se dieron cuenta, antes de eso dice que anduvieron camino de un día, todo un día, un error de los padres. Esto quiere decir que eh, José y María, como les conocemos ahora, a la Virgen María, al Señor San José, eran humanos y tenían errores y cometió un error gravísimo aquí. Después de un día, para que vean que hasta los mejores padres, y eran los mejores padres, porque Dios escogió a José y a María porque eran lo mejor que había para que fueran los papás del Hijo de Dios en la tierra. Los mejores educadores, los mejores padres, los mejores formadores, etc. Pues ellos, los mejores padres, lo perdieron de vista por todo un día y se dan cuenta de que no está el niño. Se regresan y María, la Virgen María, su mamá de Jesús, le llama la atención y le dice en el verso 49, capítulo 2, el 48, dice, dije, hijo, ¿por qué nos haces esto? Dice, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con mucho dolor. Estaban angustiados, estaban reclamando. Cuando en realidad aquí los que tuvieron la culpa, ¿quiénes fueron? Los padres, de haberlo perdido de vista. Él estaba bajo la responsabilidad de sus padres, no los padres bajo la responsabilidad del niño. Y entonces dice, ¿por qué nos haces esto? Como si él se hubiera escondido, ¿no? O quedado intencionalmente. Entonces, él estaba muy ocupado y les contesta en el 49. Entonces Jesús les dice, ¿qué hay? Dice, ¿por qué me buscan? ¿Qué no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? En otras palabras, ¿qué no saben que esto es más importante que todo lo demás? Aunque, aunque sean, eso nos enseña que aunque sean las reglas de los padres, si las reglas de los padres no van de acuerdo con las normas de Jesús, las normas del cristiano, entonces tú no estás obligado, es lo que decíamos hace rato, tú estás obligado a respetarlos, ¿sí? Pero no estás obligado a cometer los mismos errores. Entonces, Jesús les dice, es que hay algo más importante que esto, que regresarnos a Jerusalén. Es que estoy metido en los negocios de mi padre, estaba metido en la enseñanza, estaba dejando maravillados ahí a aquellos que sabían mucho. Entonces, el Señor Jesús también rompió patrones de familia. De hecho, sus hermanos tenían mala fama, ¿sí? Y sus paisanos en Nazaret, y él rompió. Siguiente diapositiva, vamos a ver aquí que hay personas que parece que lo tienen todo en contra. Y aquí hay una pregunta. ¿Tienes todo en contra tú? Una pregunta que nos hagamos personalmente. ¿Tú tienes línea sanguínea? ¿Tu línea sanguínea te marcó para algo malo? Algo, un rasgo de carácter, un rasgo de conducta, un rasgo de personalidad que te marcó por la línea sanguínea. Dice, entonces necesitas una que transfusión sanguínea. Y hablando de eso, pues solamente la sangre de Jesús, metafóricamente aquí hablando, la sangre de Jesús es ese poder, es esa transfusión sanguínea que todos necesitamos para poder romper los patrones consanguíneos, inclusive hasta los genéticos, hablando del ADN, porque el Señor tiene poder para cambiar hasta eso, ¿sí? Puse aquí este cantante que ya falleció hace algunos años, Nelson Ed, que a lo mejor no todos lo conocieron, pero Nelson Ed, en su vida ya adulta y consolidada como artista, como cantante y compositor, él tuvo muchos encuentros y experiencias con Jesús. Y él escribió muchos cantos de alabanza a Jesús y los grabó y algunos hasta hicieron populares.
al igual que sus canciones populares. Él tiene un himno, un canto que se llama Jesucristo es vida, ¿sí? Y un disco, perdón, y en ese disco tiene una canción que se llama, un canto que se llama La sangre de Jesús es poder, ¿sí? Y él dice que él hace al pecador vencer, la sangre de Jesús es poder y puede cambiar al alcohólico, puede cambiar al de mal genio, al de personalidad torcida, etcétera. Él habla de ese poder que tiene en nosotros, podemos tener experiencia de ser transformados por la sangre de Jesús. No importa qué línea sanguínea nos haya marcado. ¿Sí? Siguiente. En la siguiente tenemos aquí que tanto las bendiciones como las bendiciones nos alcanzan. Recuerden, el dice, yo soy Jehová tu Dios, dice que Él trae una bendición sobre la tercera, cuarta y quinta generación, ¿sí? De los que me aman y también de los que me aborrecen. Es decir, hay consecuencias, es cierto, hay familias que a través de 5 generaciones que repitiendo los mismos errores o también beneficiándose de 5 generaciones de las mismas virtudes, de los mismos éxitos, de los mismos, por decir, por ejemplo, una generación de buenos cantantes, de 5 generaciones, y todos cantan, los abuelos, los papás, los tatarabuelos, los bisabuelos, y tus hijos también, y los hijos de tus hijos, y por muchas generaciones la bendición de tener el don del canto. Y qué bien, porque el Señor dice, habla que genéticamente también, genética hablando y del ADN, nosotros podemos, tú tienes los ojos azules y puedes tener hijos con ojos negros y cafés y nietos y bisnietos, pero tu tataranieto puede sacar tus ojos azules. Es decir, que hasta la cuarta y quinta generación puede alcanzar que tanto lo bueno como lo malo, como los rasgos genéticos de personalidad, de conducta, etcétera, ¿sí? Pero también es cierto que hasta la cuarta y quinta generación y más, eh, Dios puede cortar con un ADN familiar nocivo, ¿sí? O enfermizo. Eh, el Señor puede hacer posible que tú adoptes el ADN de Dios, ¿sí? El ADN de Dios. Es decir, ¿recuerdan ustedes que Adán y Eva tenían el ADN de Dios? Sí, hechos a su semejanza. Pero después de la desobediencia y a través de la historia hasta nuestros días, después de más de 6,000 años de historia de la humanidad, historia de pecado, nuestra genética se ha ido descomponiendo más y más y más y más y más y más, hasta nosotros no parecernos nada a los antidiluvianos o a nuestros primeros padres, ¿sí? Dice aquí una vuelta, es decir, un round más a la pista que tú des, es una vuelta menos que darán tus hijos. En otras palabras, tú puedes preparar el camino para tus hijos, ¿sí? Sí, un round más que tú pelees, que tú te prepares, que tú te entregues a Dios, eso le va a servir de bendición para quién, para tus hijos y para los hijos de tus hijos y hasta la cuarta y quinta generación. Si no es así, entonces vamos a seguir heredando las maldiciones hasta la cuarta y quinta. Pero creo que nosotros está hoy romper con todo ello, ¿sí? Gracias a la promesa de Dios. Siguiente. Tú eres el que afectará, pues, a las próximas generaciones. Yo creo que esto, creo que lo sabemos, pero creo que no lo recordamos muy frecuentemente.
Creo que tenemos estas promesas, tenemos que recordarlas frecuentemente para que eso nos infunda ánimo en mejorar todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo en la cuestión espiritual, moral, etcétera, ¿sí? Porque nosotros, tú, hoy eres el que afectará a las próximas generaciones, para bien o para mal. Haz un buen trabajo desde ahora y solo preocúpate por dejar un buen qué, un buen legado. Y que se pueda decir, hasta aquí mi familia fue de borrachos, hasta aquí mi familia fue de adictos, aquí hasta aquí mi familia fue agresiva, hasta aquí mi familia fue mentirosa, hasta aquí mi familia fue conflictiva, hasta aquí, etcétera, etcétera, hasta aquí, porque de aquí en adelante Dios puede cambiar todo lo que venga, ¿sí? Dice, me gusta este pensamiento de Raúl Alfonsín, dice, que tiene que ver con lo que estamos platicando, dice, la educación es la única forma de romper, ¿con qué? Con la transmisión genética de la pobreza. Es decir, una generación educada rompe, ¿sí?, el patrón de la pobreza. Dice aquí genética, pero genética refiriéndose no a lo que hay en la sangre, sino al entorno, a las experiencias, a la forma en que vivimos. Entonces, este dicho yo lo cambiaría, ¿no? Yo diría eh, el trabajo y sobre todo la entrega a Dios, ¿no?, es la única forma de romper con la transmisión genética, hablando genética, hablando de herencia de ADN, pero también con la transmisión de lo aprendido. Podemos romper y entonces podemos ser personas de éxito y tener hijos y descendientes de éxito. Siguiente. Ahora, ya para finalizar, creo que todos los seres humanos fuimos creados, o todas las familias que Dios, en su intención cuando creó al hombre, era de que fueran familias de campeón, ¿sí? Y campeones en todos los sentidos, ¿sí? Que les fuera bien y que fueran de éxito en todas las áreas de la vida. Ese fue el plan de Dios y sigue siendo el plan de Dios para ti, para tu familia, para todos, para nuestra generación. Hoy toda una generación depende de nosotros y nosotros creemos eso, y si le pedimos a Dios y nos entregamos a Dios para que Él, de aquí en adelante, creo que nuestros hijos hasta ahorita tienen muchas cosas negativas que yo les he enseñado, que tú les has enseñado, pero estamos vivos y mientras estemos vivos tenemos que remedio, tenemos esperanza, porque cuando ya no hay vida, pues ya no hay esperanza. Entonces Dios puede hacer ahorita un milagro con nosotros, con las familias de tus hijos, etc. ¿Sí? Y finalmente, vemos la siguiente. Finalmente, recordemos que fuimos destinados al éxito. Dice aquí, en lo natural, llevas el ADN de quién, de tus padres. Tú llevas el ADN, la genética, en lo natural. Pero en lo espiritual, tú llevas el ADN de quién, de Dios. Por eso ya no tiene que ser, por qué ser nuestro el dicho de los padres comieron las uvas ácidas y ahora los dientes de los hijos son los que llevan las consecuencias o la dentera. Dice Dios, nunca más tendrán que usar ese refrán. Sí, porque todos ustedes son almas mías, tanto el alma de los padres como de los hijos es mío. Y solamente morirá aquel que decida desobedecer a Dios. Que Dios los bendiga y que esto que hemos platicado pueda inspirarnos para retomar algunas cosas de nuestras formas de vida y sobre todo tradicionales. Y que también dejemos de echarle la culpa a nuestros antepasados de la forma como somos. Es cierto, tuvieron que ver porque ellos nos formaron,
pero yo no estoy obligado a repetir los mismos errores. Recuerden, por eso vino Cristo, entonces, si no, ¿para qué vino Cristo? Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana.